La Secretaría de Cultura de la Ciudad de México, a través de la Coordinación de Vinculación Cultural Comunitaria y Código DF, presentan Vincularte, el pulso cultural de la capital. Conduce Andrés Castuera Miche. Comenzamos. Tomen nota, tengan ahí papel, lápiz, teclado, o tóner o lo que sea, porque está con nosotros Andrés Cisneros, organizador del torneo de poesía adversario en el Cuadrilátero 2011, que está cerrando filas en estos días. Así que atención, todas las dudas que tengan, aquí ya están en Twitter, aquí está el chat. Entonces, adelante, Andrés Cisneros, bienvenido aquí a Vincularte. Aficionados que viven la intensidad del verso libre, bienvenidos sean a este torneo de poesía 2011. Nos da muchísimo gusto estarlos invitando aquí en Vincularte. Gracias por el espacio que siempre apoyan aquí a la poesía, Andrés Castuera. Y pues efectivamente estamos cumpliendo 5 años del torneo de poesía. 5 años, ya es el quinto. 5 años. La iniciativa, una iniciativa mexicana que nació a la par, bueno, no nació, más bien brotó en una circunstancia similar en el 2007, cuando el Slam, que era una iniciativa estadounidense, llega con Phillips y se organiza el primer Slam también en el 2007, y la iniciativa mexicana, torneo de poesía adversario en el Cuadrilátero, surge también en 2007. Empieza un poco la efervescencia que ahora ya está en su boga, del escenario, el ring, el metro, la calle, se está volviendo escenario de la poesía y de la confrontación. El torneo de poesía no es un espacio para lo performático, para lo escenográfico, sino para el conflicto. La confrontación de dos poéticas, dos poetas que representan una estética, una forma de vivir, de hacer el mundo, de construir el mundo, crearlo a partir de la palabra y de la acción. Estamos hablando de que hay que, antes de pensar, antes de leer hay que pensar, antes de escribir hay que leer. Y en este sentido, la oralidad tiene aquí esa confrontación. Este sentido ha sido un poco complicado respecto a las polémicas contemporáneas de qué significaría hacer un performance, que es a fin de cuentas representar algo. Pero aquí no hay representación, sino que el poeta entra en su propio sino, en su propia poética, y se representa a sí mismo. No se representa, actúa lo que es. Y en ese sentido es muy diferente, porque no estamos viendo una escenografía, no estamos componiendo nada, sino que hay una estética pura respecto a la palabra que significa el poeta. El escenario ya está dado, está el ring, está el público. Exacto, ¿no? Esa es la estructura, digamos, circular en torno a la que se reúne un público. Esto estamos tratando de generar un ágora, que estamos hablando que desde la época socrática el ágora no estaba en la calle, había estado siempre metida, ya fuese en lo monasterial, en lo eclesiástico, y bueno, si nos vamos a los griegos, pues en lo filosófico, ¿no? Entonces estamos hablando de un ágora plural, popular, en donde la gente grita, apoya a su poeta, gane o pierda. El escucha poesía, que incluso no sabía que era escucha de poesía, sale siendo un aficionado que vive la intensidad del verso libre cuando pasa por cualquier plaza de la Ciudad de México y se encuentra con un ring de poesía y con un poeta que de repente, sin saberlo por qué, le tocó el pensamiento y hizo que se diera vuelta en la esquina equivocada. En la convocatoria, Andrés Cisneros dice la poesía como un deporte intelectual. A ver, amplíanos este término, a pesar de que es muy claro y muy fuerte. Es muy radical. En su momento, o sea, ahorita se ve un poco más natural. Y muchos piensan que también es una lúdica, pero no lo es una propuesta real. Un deporte intelectual, estamos hablando del ajedrez, que también ha tenido sus complicaciones respecto al olímpico. Y todo así. La poesía en 1968 estuvo dentro de las Olimpiadas. Entonces estuvieron participando poetas de gran altura como Jaime Labastida, incluso Leopoldo Ayala. Bueno, la que ganó era la nieta de Alfonso Reyes en aquel tiempo, Marcela del Río. Y bueno, estamos hablando que hay un antecedente en las Olimpiadas de principio de siglo. La poesía era un deporte, era uno de los deportes, o era parte de las Olimpiadas. No era considerada tal como deporte, pero sí era incluido en una gesta, ¿no? En una gesta. El deporte, estamos hablando de una cuestión técnica, sobrepasar un límite físico, mental, respecto a lo que es el poeta otra vez en una unidad.
y hasta qué grado puede expandir sus límites. Además cumple perfectamente con los tres dogmas del olimpismo, ¿no? Situs, altus, fortus, ¿no? Finalmente también el poeta tiene que ir cada vez más alto, cada vez más arriba y cada vez con mucho más fortaleza, ¿no? En un contexto muy necesario, ya estamos rompiendo los límites de la decadencia posmoderna, puesto que estamos hablando que ya no solamente hay una representatividad social respecto al poeta, sino que el poeta, en la medida de su unidad, de su rompimiento incluso con lo social, está marcando también pautas de posibilidad. Eso es algo deportivo. Expandir un límite es expandir el límite de todo el mundo. A partir son puertas hacia la posibilidad del desarrollo humano. Por eso, a fin de cuentas, va muy emparentado también con el ajedrez. En ese sentido, se hizo apenas... Nos ha gustado mucho la repercusión que ha tenido el torneo de poesía. Estamos hablando 5 años de un ring y de repente ya hay gestas en todo el mundo de minificción, de poesía, y de repente ya el ring se ha vuelto un escenario a partir de este detonante. Hay uno que organizan en Alemania que se llama chess boxing, y es ajedrez con box, sobre un ring profesional. Se acaba de organizar el año pasado, este es su segundo año. Estamos hablando también de Chile, que están organizando también muy padre el formato, igual tomando la esencia del ring. Conaculta ha también retomado incluso lo que se ha hecho con Verso Destierro. Lo he invitado, digamos, también como para darle un sentido a la autoría de lo que hemos propuesto, porque hay antecedentes, por supuesto. Estamos hablando que el antecedente se remite incluso más allá de los griegos, estamos hablando también de los egipcios, no a Creta, de que es los primeros, ¿no? Esencialmente donde se registran torneos como tal. La misma oratoria, la oratoria eran enfrentamientos directos, ¿no? Entre los dos oradores, que esos sí eran debates, ¿no? Que está padrísimo porque hay una representatividad respecto de los avances intelectuales de una época, desde donde se generan los grupos de poder que lo están generando. Entonces estamos abriendo el ágora, y la responsabilidad del poeta crece. O sea, tú subirte al ring es una responsabilidad. Ya no puedes subirte a jugar. Sí, en ese sentido. Y si juegas, vas a jugar con un fin, con una intención respecto a quién eres. Dice, ¿no? Exactamente. Ya no nada más es ir a hacerle un poco a veces lo que antes hacía, que todo era lúdicas secas y a veces un poco payasearle y todo este asunto. No, yo creo que hay un compromiso ya más de fondo. El poeta que se toma en serio subirse al ring y que sabe jugar, que sabe divertirse y también autocriticarse. Creo que es uno de los principales puntos de esto, ¿no? ¿Con cuántos poetas han pasado a lo largo de estos rings de Verso Destierro, del torneo de estos 5 años? Mira, ha pasado todo, ha pasado gente que ahorita ya son becarios y que en algún momento pues eran chavos que se acercaron, tuvieron su primera lectura con Verso Destierro afortunadamente, y ahora, pues Rojo Córdoba, por ejemplo, él tuvo su primera lectura con Verso Destierro afortunadamente, y de ahí pues empezó a apoyar, que es uno de los impulsores del slam poetry, ¿no? Claro, sí. Y eso nos da mucho gusto, que el torneo de algún modo lo haya motivado a hacer lo que está haciendo, ¿no? También hay varios que por ahí está Yaskil Melchi, que participó en el primer torneo junto con todo su grupo de poetas, que en aquel tiempo se llamaban de otro modo, ¿no? Los zafiristas, lo tomaban como los zafiristas. También ellos tuvieron su primera lectura con nosotros y también estuvieron en el ring, maestros de la SOGEM. Estamos hablando que cada año estamos teniendo un registro. Del primer año eran como 60 poetas, 70. Casi 400 y el pasado fueron como 200 y cacho. Y ahorita ya vamos en el registro con cerca de 120 poetas. Y todavía falta. Y de ahí se va a hacer la selección de 40. Entonces estamos hablando de que tenemos por lo menos un registro de unos 600 poetas. Estamos hablando, aterrizando a este torneo. Van a seleccionar 40 de todos los que les lleguen. ¿Dónde les escriben y qué les tienen que mandar? Miren, es torneo de poesía, no hay pierde. Torneo de poesía @gmail.com. Nada más necesitamos que nos manden una muestra de su trabajo de 3 cuartillas. Puede ser un solo poema, pueden ser 3 poemas, pueden ser 10 haikus. 3 cuartillas. Una presentación, sí, exactamente. Una presentación de unas 5 o 10 líneas. Si quieren agregar cómo les gustaría que los presentaran en el ring, adelante. Sus datos, por favor, su teléfono, su correo, para que los podamos localizar y estar en contacto. Ahorita fíjate que nos han estado gente de Houston, de Colombia, incluso de España, de Chile, gente que está dispuesta a venir a pagar sus viáticos y venir a subirse al ring. Pues está bien. Todavía no sabemos si van a ser seleccionados, pero ya en corto se estará dando una primera selección de
de todo esto. Pero eso ¿no? es interesante, ¿no? Que no es la nacionalidad lo que los va a tener aquí, ¿no? Que Verso Estero siempre se ha mantenido en ese sentido de que lo que vale es la poesía. Si alguno de otro país se cuela será, pero por su trabajo. De hecho, ¿no? el primer año el uruguayo Raúl Sosa fue mención honorífica. Claro, por supuesto, abierto en ese sentido el ring. Se ha hecho un evento nacional. De hecho, nuestros campeones, bueno, que han sido más campeones que campeones. Sí, así las mujeres. Bueno, además el 1-2 fueron Hortensia y Alina, ¿no? Claro, exacto. Hortensia, Alina, Iliana Garma el año pasado, que fue una final, pero cardíaca, tremenda. Todos griten, no, eso fue algo verdaderamente intenso, muy, muy bello. Ganó Iliana Garma. También, bueno, pues Leticia Luna en el 2008 contra Esaú Corona, que también fue una final muy polémica. Y la pasada muerte súbita. Sí, no, de hecho en el 2008 se le lanzaron a uno de los jurados a golpes, porque pues, estaban inconformes. Pero bueno, eso es lo que se da la pasión. Del ambiente, sí. Yo digo que es la pasión, aquí es la pasión, pero con inteligencia. Sí, como. Hay que pensar, ¿no? Como decía antes de leer, pensar. Porque también no solamente estamos en estas campañas mercadológicas, a veces nacionales, que nada más por subir el índice de lectura puedes leer lo que sea. Sí, hay que discriminar un poquito, pensarle, sí. Hay que tener criterio. Y en ese sentido, pues creo que se ha dado también muy bien aquí el discernimiento de los criterios de todo el tipo de poesía que se sube al ring, ¿no? ¿Hasta cuándo reciben solicitudes? Mira, va a estar hasta el 12 de octubre, es su último día de mandar, Día de la Raza, o sea que... para que no se les olvide, para que estén porque ahí toda la ya el raza. Domingo 16 es la clasificatoria en el Zócalo. La clasificatoria en el Zócalo va a ser que como el año pasado, que yo creo que se va a volver ya una forma de unificar, porque se pone muy, muy padre. Como no, con las campanas, ese fondo. Esa fue bellísima, esa como no, escena, los pueblos más subversivos de Morocco con las campanas. Muy bien, que se también le aventó las campanas en Morocco. Se aventó y quedó una escena muy padre que la pueden ver en YouTube. Ahí está, por ahí al Morocco, en la clasificatoria del torneo del 2010, y ahí lo pueden encontrar. De estos 40 quedan 16 para la siguiente fase. Sí, de hecho son 40. De ahí vamos a clasificar 15 porque el campeón del Slam Poetry que organizó la Alianza Francesa tuvo pase directo a los 16 finalistas. Okay, entonces de esos 40 se van a escoger 15. También que nos da mucho gusto eso, ¿no? Que la Alianza Francesa, que fue también un proyecto que impulsó también en el mismo 2007 el primer Slam Poetry, que ese año lo ganó Adriana Tafoya justamente, pues ahora tome el formato de la estructura del torneo de poesía, que es la iniciativa mexicana, digamos, para realizar el Slam Poetry. Estamos hablando que de algún modo una estructura nacional está tomando una particularidad, ¿no? Respecto a lo que se había generado en otros países. Y eso está dando un perfil pues completamente contextual. Pues tocayo, ahí estaremos, por supuesto, Código DF, como siempre apoyando además una iniciativa no solo mexicana, sino además que se ha afianzado en la Ciudad de México, ¿no? Que es una iniciativa que vienen poetas de fuera aquí a debatirse, y por supuesto que estaremos por ahí. Tocayo, gracias por venir a hacer aquí personalmente la invitación. No, pues muchas gracias, Andrés, Tocayo. Ahora sí que pues están todos invitados, arriésguense, rompan un espejo, den vuelta en una esquina equivocada, lean poesía. La cultura seguirá latiendo, pero a nosotros se nos acabó el programa. Hasta el próximo viernes A las 4 de la tarde. en Vincularte, el pulso cultural de la capital.